Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¡Ay, mis queridas amigas! Acomodaos bien en vuestros sillones favoritos y preparaos un té calentito, porque lo que os traigo hoy es una verdadera bomba que nos va a dejar a todas completamente sin aliento. Imaginaos por un momento el escenario más deslumbrante que hayáis visto jamás, y en el centro de todo ese brillo, derrochando una elegancia que nos va a robar 1000 suspiros, nuestro guapísimo Can Yaman, listo para hacernos soñar despiertas en esta nueva edición del Festival de San Remo 2026. Os aseguro que los latidos de nuestros corazones se van a acelerar, porque este año el festival no es solo música y vestidos de alta costura, es un viaje mágico y el experimento tecnológico más impresionante de toda la historia de la televisión italiana. Imaginaos el histórico Teatro Ariston y toda la maravillosa ciudad de San Remo convertidos en un escenario de cuento de hadas. Las malas lenguas dicen, y de muy buena fuente, que la cadena Rai ha movilizado a casi 400 profesionales desde Roma, Nápoles y Turín, solo para asegurarse de que nosotras, desde la pantalla de nuestra televisión, sintamos que estamos sentadas en la primera fila. Todo esto bajo la batuta del gran Marco Cunsolo, que ha decidido tirar la casa por la ventana, combinando la creatividad de toda la vida con la tecnología del futuro. Fijaos bien cuando veáis las galas, porque el decorado, que vuelve a ser obra del talentoso Riccardo Boccini, es una absoluta locura visual. Hablamos de un escenario asimétrico de 120 metros cuadrados que parece tener vida propia. Nos cuentan desde los pasillos del teatro que habrá paredes que se mueven solas y una inmensa escalera motorizada por la que, seguidamente, veremos descender a nuestro adorado Can Yaman con su porte de príncipe. Y para que no perdamos detalle, han instalado unos 250 metros cuadrados de pantallas luminosas y casi 3 kilómetros de tiras de luces de colores. 3 kilómetros, amigas mías. Todo un equipo de 15 personas y 3 escenógrafos han trabajado día y noche, utilizando un sistema modernísimo llamado Disguise que les permite crear gemelos digitales del escenario en 3 dimensiones. Vamos, que parece magia pura. Pero esperad, que la luz y el color de este año nos van a deslumbrar más que los diamantes de las estrellas. El maestro de las luces, Mario Catapano, ha colocado más de 900 focos de ultimísima generación, todos controlados por unos ordenadores que parecen naves espaciales, para crear atmósferas únicas en cada canción. Y para capturar cada mirada, cada lágrima y cada sonrisa, el director Mauricio Pagnusat tiene a su disposición un ejército de cámaras. Habrá 12 cámaras revoloteando por allí, incluyendo algunas suspendidas en el aire y otras moviéndose por raíles escondidos en el escenario, para darnos unos planos de cine en calidad altísima. Todo está milimétricamente coreografiado gracias a un sistema increíble que sincroniza las luces, la música y las cámaras al mismo tiempo. Y si pensabais que solo íbamos a disfrutar con la vista, preparaos para lo que van a escuchar vuestros oídos. Dicen que es el sistema de sonido más complejo jamás montado en Italia. Cerca de 20 expertos están manejando cientos de micrófonos y señales para que, gracias a la nueva tecnología de sonido envolvente, sintamos que Laura Pausini está cantando en el salón de nuestra propia casa. Y hablando de nuestra querida Laura Pausini y del glamour, que es lo que más nos gusta comentar, madre mía la que se nos viene encima con la moda. Las casas de apuestas están echando humo porque los diseñadores guardan sus secretos mejor que un tesoro. Nos hemos enterado de que nuestro queridísimo Can Yaman y su compañero Lillo podrían ir a lo seguro, pero arrasando con su elegancia. Se rumorea con mucha fuerza que ambos se decantarán por la clásica y seductora pajarita en lugar de la corbata tradicional. ¿Os imagináis a Can con un smoking perfecto y una pajarita? ¡Qué maravilla para la vista! Por otro lado, el excéntrico Achille Lauro seguro que nos deja con la boca abierta. Su estilista siempre le prepara locuras sofisticadas, y hay quien dice que podría volver a brillar con algo rompedor de Dolce y Gabbana. Pero lo que más me toca el corazón es lo de nuestra Laura. Dicen los expertos en moda que,
para su gran debut como copresentadora, podría apostar por llevar su preciosa melena suelta al viento y lucir un vestido de un solo color, elegante y sobrio. ¿No os recuerda esto a algo, amigas? Es un guiño maravilloso y nostálgico a su pasado. Muchas recordamos con cariño aquel año 1993, cuando una jovencita Laura nos robó el alma cantando La Solitudine, vestida con aquel inolvidable traje azul. Parece que quiere usar esa misma fórmula, mezclando la elegancia de su reciente aparición de riguroso negro con un toque de esa buena suerte que la ha acompañado todos estos años. ¿Qué noche nos espera, mis queridas señoras, llena de recuerdos, de belleza masculina, de voces inolvidables y del brillo inconfundible de San Remo? Y es que, pensadlo bien, cuando se enciendan esos focos de ultimísima generación de los que os hablaba, y la orquesta empiece a tocar los primeros acordes. ¡Ay! Yo ya me estoy imaginando el momento exacto, en el que nuestro can de su primer paso bajando por esa inmensa escalera motorizada. Conociéndole, nos va a regalar esa sonrisa suya tan cálida, esa mirada profunda y seductora que atraviesa la pantalla y nos hace sentir que nos está mirando a cada una de nosotras, directamente a los ojos. Las redes sociales ya están ardiendo, mis amigas, y los grupos de fans no hablan de otra cosa. Dicen los rumores que ha estado ensayando su guión en italiano hasta altas horas de la madrugada, perfeccionando su acento para sonar tan encantador como siempre. ¿No os parece un hombre de lo más tierno y dedicado? Gracias a esas maravillosas 12 cámaras de las que hablábamos antes y a ese sonido envolvente tan espectacular, os prometo que no nos vamos a perder ni un solo suspiro suyo. Será literalmente como tenerlo de visita en nuestro propio salón, sentadito ahí con nosotras compartiendo nuestra charla. Yo os confieso que ya tengo los pañuelos bien preparados en la mesita, porque entre la voz tan llena de sentimientos de nuestra Laura, que seguro nos hace derramar más de una lagrimita de nostalgia recordando sus primeros pasos, y la presencia tan imponente de Can en pantalla, las emociones van a estar a flor de piel toda la velada. Así que, mis queridas cómplices de confidencias, id marcando la fecha en el calendario con letras de oro. Nos vamos a poner muy guapas. Aunque estemos en casa, nos sentaremos cómodamente frente al televisor y viviremos juntas cada instante, cada mirada y cada sorpresa. Porque San Remo este año no es solo un programa de televisión, es nuestra gran cita de gala, un reencuentro precioso con la ilusión, la elegancia y la magia que tanto nos merecemos disfrutar en nuestro día a día. Preparad esos corazones, porque esta noche promete ser absolutamente eterna y maravillosa para todas nosotras. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.